Hola, hola, mis adictos al drama turco. ¿Cómo están en este día lleno de intriga y emociones? Espero que tan listos como yo para sumergirnos en el torbellino de pasiones y desilusiones que nos regalan nuestras series favoritas. Si es tu primera vez por aquí, bienvenido a este rincón de chismes telenoveleros. Y si ya eres un habitual, sabes que aquí desmenuzamos cada escena, cada mirada, cada suspiro, buscando los secretos más jugosos de esas historias que nos enganchan hasta la médula. Hoy vamos a hablar de traiciones, de esas que te dejan con el corazón en un puño, de amores que se desmoronan como castillos de arena y de giros argumentales que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Prepárense para un viaje de emociones fuertes porque vamos a destapar los secretos más oscuros de algunos de nuestros personajes más queridos. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho, así no se pierden ni un solo detalle de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise al instante cuando subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, que comience la función. Hoy nos adentraremos en ese sentimiento tan amargo, esa puñalada traicionera que conocemos como la traición. Pero no cualquier traición, no. Hablaremos de esas que se viven en la pantalla y que nos hacen gritarle al televisor, rogando que nuestros personajes favoritos no tomen la peor decisión. Nos enfocaremos en esas parejas que parecían destinadas a un final feliz, en esos romances que nos hicieron suspirar y que, de repente, ¡boom!, todo salta por los aires debido a una nueva pasión o una infidelidad que duele hasta el alma. Sí, amigos, hoy exploraremos esos momentos de angustia y desilusión que nos han regalado las series turcas, esos instantes que nos hacen cuestionar si el amor verdadero realmente existe. Y como bien lo anuncia nuestro título, vamos a comenzar con un caso que a día de hoy nos tiene a todos con el corazón en la garganta, el de Hande y Kerem. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿De verdad existe un nuevo amor capaz de destruir todo lo que construyeron con tanto esfuerzo? Les contaré todos los detalles, pero primero, hagamos un repaso por algunas de las traiciones más impactantes que también nos han dejado sin aliento. Empecemos con un clásico, un verdadero monumento del drama turco que seguro todos recuerdan, *** Amor prohibido, ***. Esta serie, que marcó un antes y un después en las telenovelas turcas, tiene como protagonistas a dos talentosísimos actores, Beren Saat, interpretando a la inolvidable Biter, y Kıvanç Tatlıtuğ, dando vida al carismático pero traicionero Belul. La trama nos sumerge en el opulento mundo de la alta sociedad de Estambul, donde Biter, una mujer hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo adinerado considerablemente mayor que ella, buscando estabilidad y una vida de lujos. Pero el destino, o mejor dicho, la química incandescente, tiene otros planes para Biter, quien se ve envuelta en una aventura prohibida con Belul, el sobrino de su propio esposo. ¿Por qué esta serie encaja perfectamente en nuestro tema de hoy? Simple, Belul, ese galán que todas querían, termina traicionando no solo la confianza de Adnan, quien lo acogió como un hijo, sino también el amor de la propia Biter, con la que sostenía una relación secreta. Su indecisión, su cobardía para asumir sus sentimientos y su posterior romance con otra mujer, nos dejaron con un vacío en el estómago y una sensación de rabia infinita. Amor prohibido nos demostró que el amor más apasionado puede convertirse en la peor de las traiciones, que el corazón puede ser el peor de los enemigos. Además, la serie es una obra maestra en cuanto a producción y actuaciones, con una fotografía que resalta la belleza de Estambul y la crudeza de las emociones de los personajes. Si no la han visto, corran a buscarla. Y si ya la disfrutaron, desempolven los DVD o busquen la plataforma de streaming, porque seguro querrán revivir ese drama que nos dejó con el alma hecha pedazos. Ahora, viajemos en el tiempo y aterricemos en una historia más contemporánea, pero igual de dramática, *** Süreyya, ***. Este drama familiar nos presenta a Süreyya, una joven humilde y de espíritu libre que se enamora de Faruk, un hombre proveniente de una familia rica y tradicionalista. Aslenber y Özkan Deniz, los actores principales, lograron construir una química en pantalla que traspasó la pantalla, haciendo que la audiencia se enamorara perdidamente de esta pareja. A pesar de las diferencias sociales y culturales, Süreyya y Faruk logran construir un amor que parece ser inquebrantable. Entonces, ¿dónde reside la traición en esta historia? Pues en el corazón mismo de la familia de Faruk, especialmente en su madre, Esma, una mujer de carácter fuerte que desde el primer momento se opone a la relación y no descansa hasta verla destruida.
A lo largo de la serie vemos cómo la familia, con Esma como principal instigadora, manipula situaciones, difunde mentiras y orquesta verdaderas conspiraciones para separar a Süreyya y Faruk. Si bien la trama se centra en el romance de ellos dos, la traición más dolorosa, el puñal más afilado, proviene de las personas que se supone deberían amarlos incondicionalmente. Es una traición silenciosa, una guerra psicológica que nos muestra que a veces, los mayores enemigos no están afuera, sino dentro de las paredes de nuestro hogar. La serie es una combinación perfecta de drama romántico y familiar, que nos hace reflexionar sobre los lazos de sangre, las expectativas sociales y la capacidad del ser humano para lastimarse incluso entre los seres más cercanos. Sin duda un título imprescindible para los amantes de las series turcas que buscan una historia con sustancia y profundidad. Sigamos nuestro recorrido por el universo de las traiciones con otra historia que nos llegó al alma, *** Karaparask, ***. Esta serie que fusiona drama, romance e intriga policial, tiene como protagonistas a dos grandes de la actuación turca, Engin Yürek, interpretando al carismático policía Ömer, y Tuba Büyüküstün, dando vida a la hermosa y valiente diseñadora Elif. Elif ve su vida transformada por completo cuando su padre es asesinado, y se ve envuelta en una peligrosa red de corrupción y lavado de dinero. Por otro lado, Ömer, un policía íntegro, busca venganza por la muerte de su prometida, la cual parece estar relacionada con los mismos crímenes que involucran a Elif. Juntos, y a pesar de sus diferencias, emprenden un peligroso camino para descubrir la verdad. ¿Dónde reside la traición en esta serie? Pues en las personas que los rodean, aquellos en los que confiaban ciegamente, incluyendo a la propia familia de Ömer y los socios de Elif. Vemos cómo el amor lucha por mantenerse a flote en un mar de engaños, mentiras y secretos que amenazan con hundirlos a ambos. Las traiciones en esta historia son constantes y variadas, desde el encubrimiento de crímenes hasta la manipulación de información para obtener ventajas personales. El ambiente de misterio con la mezcla de persecuciones y situaciones de alto riesgo convierten a esta serie en un thriller adictivo que nos mantiene al borde del asiento con constantes giros argumentales inesperados. Sin embargo, lo mejor de Karaparask es la evolución de los protagonistas, cómo pasan de ser completos desconocidos a convertirse en aliados y, finalmente, amantes que se apoyan en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y ahora, demos un salto hacia una serie más reciente, que también ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, *** Senkal Kapma ***. Esta comedia romántica protagonizada por la encantadora Hande Erçel como Eda, una joven florista de espíritu libre, y el apuesto Kerem Bürsin como Serkan, un arquitecto adicto al trabajo y con nulas habilidades sociales. Nos enamoró desde el primer capítulo por su dinamismo, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. La historia nos presenta a Eda, quien se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan para cumplir con un acuerdo y conseguir una beca para continuar sus estudios. A medida que avanza la historia, la relación de conveniencia se transforma en un romance verdadero con momentos divertidos, otros muy tiernos y, por supuesto, las clásicas discusiones y malentendidos que caracterizan a las comedias románticas. Pero, ¿dónde entra la traición en este cuento de hadas moderno? Bueno, aquí llegamos al punto central de nuestro vídeo de hoy. Y es que los rumores, las especulaciones y algunas escenas que nos han mostrado en los nuevos capítulos han desatado la alarma entre los fans. Parece que Kerem, nuestro galán que había declarado su amor incondicional por Eda, podría estar viéndose con otra mujer, una figura misteriosa de su pasado, o quizás un nuevo interés que le haría cuestionar todo lo que sentía por Eda. Aunque aún no hay una confirmación oficial, la simple posibilidad de esta traición nos tiene a todos en vilo, preguntándonos si el amor entre Eda y Serkan será lo suficientemente fuerte como para superar este obstáculo. Esta serie, que en un principio nos prometió una historia de amor de cuento de hadas, podría estar a punto de dar un giro inesperado, recordándonos que las relaciones no siempre son perfectas y que incluso las historias más románticas pueden tener su lado oscuro. Atención, alerta de spoilers. Si no quieren saber nada sobre los próximos capítulos, les recomiendo que dejen de leer y corran a ver la serie antes de que les revele algún secreto. Ahora, volviendo al tema principal de nuestro vídeo, y como bien lo anunciaba nuestro título, bombazo. Anda sufre traición de Kerem, nuevo amor destruye su sueño más menos o vamos a hablar de ese rumor que ha sacudido las redes sociales y que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y es que parece que el corazón de Kerem podría haber encontrado refugio en otra persona, dejando a Anda, o mejor dicho, a Eda, sumida en la más profunda desesperación.
Sí, amigos, parece que el amor que nos habían vendido como eterno, como un faro en medio de la tormenta, podría estar tambaleándose debido a la aparición de una tercera persona en escena. Todavía no sabemos con certeza si se trata de un simple malentendido, un desliz momentáneo, o por el contrario, una traición en toda regla. Pero lo que sí sabemos es que este nuevo conflicto ha dividido a los fanáticos de la serie en dos bandos, aquellos que se niegan a creer que Keren pueda hacerle algo así a Eda, defendiendo su lealtad y su amor incondicional, y aquellos que ya están preparados para sacar los pañuelos y llorar por lo que podría ser una de las rupturas más dolorosas de la historia de la televisión turca. Esta situación, sin lugar a dudas, es un claro ejemplo de cómo las series turcas nos atrapan, nos involucran emocionalmente y nos hacen sentir como si los personajes fueran nuestros amigos más cercanos. Sufrimos con ellos, nos alegramos con ellos, celebramos sus victorias y ahora, estamos en vilo, esperando saber si su historia de amor logrará sobrevivir a esta bomba que ha explotado en medio de su relación. Y es que, seamos sinceros, las series turcas son maestras en el arte de jugar con nuestras emociones, en hacernos pasar del llanto a la risa en cuestión de minutos y en mantenernos enganchados con giros argumentales que nos dejan sin aliento. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos recorrido un camino lleno de traiciones, desengaños, corazones rotos y amores que han luchado por sobrevivir contra viento y marea. Desde los clásicos como Amor Prohibido, hasta los romances más recientes como el de Senkalkapm, hemos constatado que el drama es el ingrediente indispensable en el mundo de las telenovelas turcas. Y que las traiciones, por dolorosas que sean, son las que le dan sabor a la historia, las que nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la capacidad del ser humano para lastimarse incluso entre los que más se aman. Hemos visto cómo las familias, los amigos, los amantes pueden convertirse en los peores enemigos, traicionando la confianza, los sueños y los más profundos anhelos de sus seres queridos. Hemos llorado, hemos gritado, hemos compartido nuestras frustraciones con nuestros amigos y familiares, y hemos estado pegados a la pantalla, esperando saber qué pasará después, cuáles serán las próximas sorpresas que nos tienen reservadas nuestros guionistas favoritos. Ahora, solo nos queda esperar y ver si el amor de Hande y Kerem logrará superar esta prueba de fuego, si esta nueva traición será capaz de destruir una de las parejas más queridas de la televisión turca o si, por el contrario, lograrán renacer de sus cenizas más fuertes que nunca. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de las traiciones turcas tanto como yo lo he hecho. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran like, de compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto de dejarnos un comentario contándonos cuál de estas historias les ha dolido más, o si tienen alguna otra traición que quieran compartir con nosotros. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, nos encanta leerlos y conocer sus opiniones sobre los temas que abordamos en este espacio. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con los chismes más jugosos, los análisis más profundos y los mejores momentos de sus series turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se pierdan ni un solo detalle. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura televisiva y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando del drama turco.